Bueno, muchachos, el episodio que tenemos para ustedes está jugoso y lleno de información que muchos de nosotros no sabemos. Y es el error número uno de comprar un condo, con una propiedad dividida versus indivisa. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿pero qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es realmente una copropiedad dividida y qué es una copropiedad indivisa y qué se diferencian en la práctica? Bueno, a ver, eso es muy importante que cuando las personas van a comprar un condo, entiendan muy bien esta diferencia. A ver, una copropiedad dividida es la más común, es la que vemos, como digo yo, casi todo el tiempo, y es en la que tú compras tu condo, eres dueño de tu condo y tu condo tiene un número catastral que lo identifica. Cuando compras en una copropiedad indivisa, lo que compras es un porcentaje de un edificio con un derecho de uso de uno de los apartamentos. Esto sucede mucho y mucha gente cuando está buscando, por ejemplo, en plataformas como Centris, Sí. no sabe cómo buscar esta diferencia. Y las copropiedades indivisas, que se parecen un poco a lo que en Estados Unidos son las coop o las cooperativas, hay muchísimas en zonas como el Plateau Mont Royal, hay muchas también en Villers, en Rosemont, y hay que saber muy bien la diferencia porque ya vamos a hablar de todas las implicaciones que tiene comprar en una copropiedad indivisa versus una copropiedad dividida. Bueno, y yo quiero saber es ahorita, de tú que has visto en tu experiencia, ¿cuál ha sido la más popular? La más popular es definitivamente la copropiedad dividida, pero la realidad del mercado, por ejemplo, cuando la gente va a comprar, como digo nuevamente, en barrios como el Plateau Mont Royal, es que yo no quiero aventurarme con porcentajes, pero digamos que lo que me dice la experiencia es que al menos un 50 o un 60% de las copropiedades son indivisas. Ok, óyeme, pero son cosas que un comprador debe estar alerta o saber en qué se está metiendo o qué está buscando. Exacto. A ver, mejor dicho, ahora vamos a ver Sí. las grandes diferencias, Pero pero yo porque quiero, la gente piensa que es simplemente a nivel de cuota inicial y de sí, qué banco los pueden financiar, sí, pero hay es mucho muchísimas más más. cosas, sí. Bueno, ¿y por qué muchos compradores creen que están comprando un condo cuando en realidad es una copropiedad indivisa? Porque van y visitan y entonces, por ejemplo, dice el 5515 Bordeaux, Sí, con su propia puerta, con su propia entrada. Entonces tú llegas y te imaginas que es un condo. claro. Y nadie en ese momento, o a menos de que estés con tu curtido inmobiliario y te especifique, pero literalmente hay una puerta separada, hay una entrada separada, no es que estés entrando a un edificio con que tengas que pasar por otro, es tal cual un condo dividido. Entonces, Sí. a menos de que hayas leído la declaración de copropiedad o el título de propiedad, si tú como comprador solo estás yendo, tendrías que haber ido a mirar en la municipalidad para saber si es un condo dividido o si es un condo en indivisión. Increíble. Óyeme, y en las nuevas construcciones, ¿qué es lo que se está viendo más? Dividida, Dividida. dividida, sí, Wow. dividida. ¿Y qué implicaciones legales tiene para comprar en una copropiedad indivisa que no existen en una propiedad dividida? Cuando compras en una copropiedad indivisa, tú no tienes tu propio número catastral o lo que se llama el número de lote. Es un solo número de lote para todo el edificio, digamos que haya en un dúplex pues dos, en un triplex tres, todos compran el mismo número de lote. Las tres personas compran el mismo número de lote. En la copropiedad dividida, cada uno tiene su número de lote. La hipoteca es una hipoteca que se puede hacer únicamente con el mismo banco, porque dos bancos o tres bancos no pueden Claro. tener una hipoteca sobre un mismo número de lote. Entonces tienes que tomar tu hipoteca con el mismo banco. Tienes que utilizar el mismo notario que utilizaron todos los demás, que es el que escribió la declaración de copropiedad. Y
es en la declaración de copropiedad donde tú sabes cuáles son los derechos que tienes y qué uso puedes hacer. Por ejemplo, en una copropiedad dividida es muy fácil saber que tu condo es el 301 y que tienes el parqueadero número 27 y tienes cada uno números de lotes distintos. Cuando estás en una copropiedad indivisa, como estás comprando el mismo número de lote que Pedro el de allá y que Juan el de acá, ¿cómo vas a saber, por ejemplo, cuál es tu parqueadero? Claro. Tienes que leerte la declaración de copropiedad en donde dice, oiga, usted tiene el derecho a usar tales y tales cosas. Entonces, digamos que la verificación de documentos que hay que hacer y sobre todo en el tema de la declaración de copropiedad, que es un documento que puede tener 80, 90 páginas, hay que entenderla muy bien porque las reglas son completamente distintas. Lo otro, la hipoteca, en la hipoteca están el propietario del apartamento 1, el propietario del apartamento... Es una sola hipoteca para todos. O sea, tú tienes la misma hipoteca que tus otros vecinos. Entonces, si tú no pagas tu hipoteca, el banco puede venir a tocarte a la puerta y decir, oiga, su vecino no está pagando la hipoteca o su vecino de abajo tampoco está pagando la hipoteca y les pueden decir, señores, se tienen que poner al día porque ustedes todos son copropietarios y todos son responsables de una única hipoteca. Es un poco pensar que en un condo dividido, de los normales, de los típicos, cuando un esposo y una esposa compran, eso es una copropiedad indivisa. La compra esposo y esposa porque son dos copropietarios de un mismo lote. Entonces, haz de cuenta que te estás comprando con 2 o 3 o 4 personas más un mismo bien y tienes derecho a, y tienes un porcentaje. Entonces, y hay muchísimas reglas que se definen en la declaración de copropiedad. Entonces, la declaración de copropiedad cuando compras en indiviso es importantísima. Catalina, y tengo curiosidad sobre un dato y es en estos casos, ¿cómo funcionan los condo fee? ¿Hay diferencias? ¿Qué cosas se pueden encontrar en dos tipos de copropiedades? Entonces, en las copropiedades indivisas, todos van a tener sus cuotas de administración y van a pagarlas de acuerdo con el porcentaje que les atribuye, digamos que si fueran 13 apartamentos, digamos que si tú tienes el primer piso y el primer piso te representan un 40% de la totalidad de la superficie, tú tienes que pagar 40% de los gastos de la copropiedad. Pero ojo, ahí es una muy buena pregunta, porque lo hemos hablado en otros programas y es el tema de la Ley 16 que le aplica a las copropiedades y que le exige un montón de cosas nuevas, fondos de previsión, La Ley 16 no se aplica para las copropiedades indivisas. No se aplica. Eso no lo sabíamos en los otros episodios. No se aplica para las copropiedades indivisas. Pero entonces, ¿qué sucede con las copropiedades indivisas? Es que como la ley no les exige hacer esos ahorros y hacer esos planes y hacer, muchas veces lo que sucede es que la gente dice, vamos a reunirnos y estos son los gastos, es el seguro, no sé, quitar la nieve, acá, y ponen estrictamente lo necesario. Pero no empiezan a ahorrar, no hacen sus fondos de previsión, no tienen el fondo de autoseguro que es para el deducible. Entonces, cuando uno compra en una copropiedad indivisa, aun cuando la ley 16 no le aplique, tienen que mirar muy bien las finanzas, porque si la copropiedad no está ahorrando, ¿qué van a hacer cuando el día que toque cambiar el techo? Exacto. Todos tienen que pagar. Y si alguien no tiene plata, ¿qué hacen? Con la ley 16 en copropiedades divididas, uno tiene el fondo y tiene el ahorro. Exacto. Pero en la copropiedad indivisa, como no les obliga la ley, entonces me toca a mí, María, por favor, puedes pagar tu 40% del techo. Ah, no, es que no tengo plata. Y el techo, y si el techo está, hay una gotera, pues les toca a los otros vecinos pagar. De verdad, y no, en ese caso no hay actos legales que puedan ayudarles, como en el otro caso. Todo dependería de la declaración de copropiedad si establece ese estilo de cosas, pero normalmente lo que ve uno en la práctica es que si el techo, si hay una gotera y hay que cambiarlo y hay uno de los vecinos que no está pagando o que no puede pagar, los dos vecinos que pueden pagar lo que hacen es pagan la factura
y después le mandan la cuenta al copropietario que no pagó. Y Claro. si el copropietario que no pagó no quiere pagar, lo tienen que llevar a petit créance o a small claims hasta que pague. Increíble. Entonces, eso es literalmente un matrimonio financiero cuando uno compra en una copropiedad indivisa. Óyeme, pero también es peligroso, o sea, meterse con ese tipo de copropiedades porque uno está ligado con personas extrañas. Exactamente. Entonces, por eso cuando uno va a comprar en copropiedad indivisa, es importantísimo leer las minutas y los estados financieros de las reuniones de copropiedad. Y en la gran mayoría de esas copropiedades no hacen minutas ni estados financieros porque manejan todo, pero es como decimos, meterse en la cama con un extraño. Sí. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, lo que yo como courtier inmobiliaria sugiero, si no hay minutas ni estados financieros, es por lo menos muéstreme el intercambio de correos entre vecinos de cómo están gestionando las cosas, o inclusive se puede poner una cláusula que la venta es condicional a que el potencial comprador se reúna con los otros copropietarios y tengan una discusión sobre el manejo. La declaración de copropiedad es mucho más específica en términos de cómo se distribuyen y cómo se hacen las cosas, pero nuevamente hay que hacer una verificación mucho más, mucho más Rigurosa, exigente y sí. rigurosa, porque no tenemos todas estas protecciones de la ley 16 y como dices tú, uno no sabe cómo manejan los vecinos Exacto. las finanzas. Ahora, hay cosas como por ejemplo el derecho de preferencia. En Sí. casi, yo diría, yo no conozco una copropiedad indivisa donde no esté esta cláusula. Todas las que yo he hecho en mi carrera, todas tienen un derecho de preferencia. Y es que cuando tú quieres vender tu condo, lo pones en venta, pero una vez obtengas una oferta, tienes que ofrecérselo a tus vecinos. Primero. Empiezas por ofrecérselo a los vecinos primero, ¿no? Sí. Antes de sacarlo en venta. Sí. Si todos los vecinos firman y dicen no queremos comprar, no importa, listo. Entonces ya ahí renunciaron a su derecho de preferencia. Pero también puede haber un copropietario que diga, no, yo no renuncio a mi derecho de preferencia, yo quiero primero ver qué ofertas obtiene usted en el mercado. Entonces, en lo que sucede en esos casos es que lo ponen al mercado, el vendedor obtiene una oferta y esa oferta tiene que írsela a mostrar a ese copropietario que tiene interés. Y Sí. si ese copropietario está en capacidad de comprar en las mismas condiciones, ¿no? No quiere decir que pueda decir, no, pero yo le ofrezco 10,000 más, no, o 10,000 menos. Si le ofrece 10,000 más, sí. Pero si le ofrece 10,000 menos, no. Sino que tenga las mismas condiciones, entonces, como tiene el derecho de preferencia, ese comprador externo pierde el derecho a comprar. Claro. Y el copropietario tiene derecho a comprar. Óyeme, y hablando de los bancos y los Sí. financiamientos, ¿qué requisitos de financiamiento piden los bancos en una indivisión y qué suelen exigir como cuota inicial? A ver, como precisamente lo que tú decías que es riesgoso, Claro. los bancos también evalúan ese riesgo y como consideran las copropiedades indivisas mucho más riesgosas, entonces, número uno, tienes que comprar con mínimo el 20%, no puedes Claro. comprar con menos del 20%. Y las únicas instituciones financieras que financian copropiedades en indivisión son Desjardins y el Banco Nacional. Okay. Entonces, si tú como comprador tienes una preaprobación y quieres comprar con el 5% porque eres un primer comprador, olvídate, no puedes comprar en copropiedad indivisa. Y si quieres comprar con otro banco distinto que te ofrece una mejor tasa, no puedes comprar. Ahora, el hecho de que haya dos instituciones financieras que son Desjardins y el Banco Nacional no significa que tú como compradora puedas escoger. Sí. Sino que esos son los dos bancos que la financian. Pero cuando te vas a ir a comprar una copropiedad indivisa, tienes que tomar el préstamo con la que esa copropiedad ya tiene la deuda. Claro. Entonces, si esa copropiedad tiene la deuda con Desjardins, tú no puedes decir, no, pero yo me voy a hacer financiar por la Banca Nacional porque es una sola hipoteca. Claro. Entonces tiene que ser con Desjardins. Y tienen que utilizar siempre, no puedes escoger el notario, tiene que ser el mismo notario siempre, porque
cada vez que se hace una hipoteca o se hace una transacción y cada vez que entonces es una misma hipoteca que se modifica, no es una nueva hipoteca como cuando lo hacemos en las copropiedades divididas. Claro. Óyeme, y en momento de hacer inversión, uno como tiene uno como propietario, como copropietario, ¿qué truquitos uno puede tener con ese tipo de propiedades? Es muy buena la pregunta. A ver, vamos a mirarla desde dos ópticas. Si tú te estás comprando un condo para invertir y arrendarlo, jamás compres en copropiedad indivisa. Yo creo porque no puedes arrendarlo. Esto yo creo que lo vamos a highlight para todos los que nos están escuchando. Repíteme, por favor, lo que acabas de decir. Cuando tú te estás comprando un condo como inversión y lo quieres arrendar, no puedes comprar en copropiedad indivisa porque no lo puedes arrendar. No te lo permite ni el banco, porque lo prohíbe la declaración de copropiedad por lo general y lo prohíben las instituciones que los financian, que son Desjardins y la Banca Nacional. Si de todas maneras tú dices, a mí no me importa, voy a comprar cash sí, y voy a arrendar mi condo, sorpresa, tienes un arrendatario, no aplican las leyes de reposesión. Entonces, tú como propietaria, compraste cash y fuiste en contra de la declaración de copropiedad, arrendaste tu condo en estas copropiedades indivisas sí, y quieres irte a vivir, no le puedes pedir al arrendatario que se salga porque no aplican las leyes de reposesión que aplican para los condos en división. Óyeme, entonces, te tienes que esperar hasta que ese arrendatario se quiera ir. Increíble. Óyeme, y hablando de poquito más de riesgos. ¿Y si se quedan los hijos? Nada, si deciden ceder el contrato, no te aplican las leyes que te aplican. Entonces, ahí puedes tener, y eso es uno de los grandes desafíos de muchos de las copropiedades en división cuando las han arrendado por X o Y razón, porque alguien no les explicó los riesgos. Vender un condo en indivisión con un arrendatario es básicamente imposible. O te lo tienen pues que regalar. Tenaz. Óyeme, ¿y de riesgos? ¿Qué riesgos corre un comprador si compra en una indivisión sin leer o sin tener un acuerdo de indivisión bien redactado? Pues te puedes llegar a que haya sorpresas como por ejemplo que no sé, que te dijeron que tenía un parqueadero y resulta que en la declaración de copropiedad no había ningún derecho de uso de parqueadero o mejor dicho, lo que no esté escrito en la declaración de copropiedad o lo que no esté establecido ahí. Si tú no entiendes lo que está ahí, pues no sabes lo que te está comprando, lo que te estás comprando. Yo, por ejemplo, tuve un caso este año que uno de mis clientes quiso comprar en indivisión. Ese vendedor no había podido vender ese condo porque no habían hecho fondos de previsión, o sea, no tenían ahorros. Sí. Entonces, tanto Desjardins, en ese caso era Desjardins, Desjardins dijo, yo ya no financio un nuevo copropietario hasta que ustedes no construyan su fondo de previsión. Entonces, a nadie que quisiera comprar con hipoteca le podían vender. Claro. Porque los otros vecinos decían, no, nosotros estamos contentos así y no nos interesa hacer el ahorro y si usted no puede vender tercer copropietario, pues a nosotros no nos importa. Entonces, mis clientes eran unos compradores cash. Yo les expliqué todo esto y les dije, mire, estos son los desafíos. Bueno, logramos un precio excelente y ellos sí lo pudieron comprar porque eran unos compradores cash, pero estaba la cláusula de que no podían arrendar y quienes estaban comprando eran los papás para que la hija viviera con el novio. Entonces, cuando mandamos la promesa de compra y pusimos específicamente que era la hija, uno de los copropietarios nos quería bloquear y decían, no, ustedes van a arrendar. Entonces, al leer la declaración de copropiedad nos dimos cuenta que la declaración permitía que
cualquier copropietario dejara que el derecho de uso fuera para o uno de sus padres o uno de sus hijos. Y así Entiendo. logramos que la venta pasara, porque en ese momento no se consideraba como que hubiera un arrendatario, sino que era un derecho de uso que se le daba a la familia. Pero si no te lees la declaración de copropiedad, Claro. exactamente. Entonces, ¿qué tal que la declaración de copropiedad dijera que ni siquiera permitía, que no permitía, sino que tú como propietario lo usaras? Sí. Y tú igual dices, bueno, yo compro porque tengo cash, todo esto y es para mi hija, se muda tu hija, la sacan. Si no lees la Increíble. declaración de copropiedad, exacto. Óyeme, pero entonces me imagino que los que leen la declaración, ¿es un equipo total o sea, es el agente más el notario? O sea, ¿uno por quién se puede respaldar para uno no quedarse en oscuras con estos truquitos que se puedan salir? Si tú tienes un courtier inmobiliario, el courtier inmobiliario te tiene que ayudar a entender esa declaración de copropiedad. Yo me la leí y nos sentamos con los compradores punto por punto, y ellos también se la leyeron punto Sí. por punto, ambos, y hicimos preguntas y mandamos preguntas. Pero si usted está comprando en una copropiedad indivisa y no tiene un courtier inmobiliario y no conoce, vaya y páguele a un notario o un abogado inmobiliario, le va a costar un ojo de la cara, pero vaya y pague Sí. para que le expliquen qué es lo que está comprando. Catalina, y hablando de espacios, porque dijiste de estacionamientos, ¿cómo se reparten los espacios de estacionamientos, balcones o patios en una copropiedad indivisa? ¿Y qué pasa si no está claro? Todo tiene que estar en la declaración de copropiedad. Y cuando hay vacíos, tienen que acordarse que lo que no está escrito no tiene validez jurídica. No es que yo te dejé, que tú puedes entrar, porque tú puedes comprar y el vecino del primer piso, por ejemplo, puede decir que el jardín le corresponde el derecho de uso. Sí. Si el derecho de uso del jardín para el copropietario del primer piso no está establecido en la declaración de copropiedad, tú como copropietario del segundo piso puedes bajar y hacer un asado en su jardín. Increíble. Entonces, por eso tiene que estar muy claro en la declaración de copropiedad. Y si Sí. van a comprar en una copropiedad como estas y las cosas no están definidas, se pueden poner cláusulas como, por ejemplo, que hay que hacer una modificación a la declaración de copropiedad en donde quede claramente establecido quién usa el patio, quién usa la terraza común, si es que hubiera una terraza común, quién tiene derecho a parquear el carro atrás, porque suceden conflictos en donde, por ejemplo, hay un estacionamiento trasero y la declaración de copropiedad dice premier arrivé, premier servi, el que Sí. primero llegue, el que primero, y resulta que porque hay una persona que lleva 5 años usando, dice, no, este es mi parqueadero. No, señor, en la declaración de copropiedad no está. Esto aquí dice que es premier arrivé, premier servi, yo entro y me parqueo. Claro. Entonces, por eso es importantísimo y todo tiene que estar claro. Nuevamente, insisto, lo que no está escrito ahí no tiene ninguna validez jurídica. Muchachos, a leer. A leer. Y a Bueno, entender. y en estas situaciones que son imprevistas, por ejemplo, en casos de separación, fallecimientos o conflicto, ¿qué sucede en una unidad de indivisión comparado con una unidad de propiedad dividida? A ver, en una propiedad dividida, si alguien se separa, bueno, venden, se vendió, se Claro. resolvió. Si alguien fallece, la sucesión hereda el condo, y la sucesión, el liquidador de la sucesión, una vez le entregan sus papeles, vende y no hay problema. En una indivisión es básicamente, imagínate, hay 3 personas en una hipoteca. Claro. Hablando de un triplex, por ejemplo, que fueran en división, hay 3 personas en una hipoteca y una fallece. Si no ha dejado muy claro en su testamento y en sus cosas, el proceso es muchísimo más complejo. De verdad. Muchísimo más complejo. La refinanciación, tienen que esperar hasta que ese porcentaje pase a la sucesión, y la sucesión, como decíamos nuevamente, tiene que ir a ofrecerle a los otros copropietarios a ver si quieren comprar. Es complejo, es mucho más complejo. Increíble. Y bueno, y hablando en separación, ¿qué se puede hacer? Separación de
de dos cónyuges que se separan Exacto, y tienen una exacto. copropiedad en Exacto. indivisión, pues también nuevamente es mucho más, es mejor que entre los cónyuges se arreglen para vender siguiendo todos los pasos, Y que después se arreglarse. pongan, sí, y después arreglarse. Increíble. Sí. Bueno, ¿y qué pasa hablando de vender? Porque ya habíamos hablado un poquito de esto, pero concretizarlo. ¿Qué pasa si uno de los copropietarios quiere vender su parte y los otros no? O sea, ¿qué derechos tiene cada uno? A ver, nuevamente, todos los otros copropietarios tienen su derecho de preferencia. Entonces, y esos derechos de preferencia pueden demorar y complicar un poco las ventas, porque básicamente es como si los otros copropietarios tuvieran que aprobar a ese nuevo comprador. Claro. Entonces, si no les gusta X o Y cosa, digamos que así no tengan el dinero para comprar, sí pueden trabar la venta, sí pueden demorarla y suceden muchos conflictos. Y lo otro es que el nuevo comprador tiene que aceptar todas las reglas de indivisión y digamos que en una copropiedad dividida, mal que bien, uno dentro de su condo hace lo que quiere y bueno, si tiene las zonas comunes sí sigue las reglas, pero aquí básicamente, si por ejemplo que tú te estás comprando en un primer piso y el jardín es para uso de todos y tú no quieres, pues es que no puedes hacer nada porque Claro. no te pertenece. Entonces se vuelve un poco más complicado. Ahora, hay gente que le encanta comprar en indivisión Sí. y hay gente que en el Plateau Mont Royal, como digo, hay tantísimos condos que son así. Es de todas maneras una oportunidad de negocio. O sea, no lo quiero poner como nunca jamás vayan a mirar eso. No, sí son oportunidades de negocio en el sentido en el que cuando uno compra en indivisión, el valor de mercado es mucho más bajo precisamente por todos estos desafíos que tiene. Claro. Y entonces, como le dije yo a mis compradores que compraron conmigo recientemente y la historia que estaba contando, yo les dije, mire, se están comprando un condo en $400,000 Sí. que si estuviera dividido, este condo fácilmente cuesta $550,000. Entonces, lo que yo les decía es, vean esto también como una oportunidad de organizar bien la copropiedad con los fondos Claro. y después hacer la gestión con los otros copropietarios para convertirla en una copropiedad dividida. Ah, eso es posible. Claro que se puede. Ah, qué buen Una dato. vez, lo que no se puede hacer es, si la misma persona es dueña, por ejemplo, de 3 condos de una copropiedad dividida, hay que tener 3 dueños distintos. Sí. Una vez los 3 dueños sean, entonces, por ejemplo, ese es el proceso normal cuando alguien tiene un triplex y en lugar de querer venderlo como triplex, lo quiere vender como condos. Sí. Eso no es que yo pueda decir, bueno, voy a vender el primer piso separado del segundo y del tercero. Eso no es así. Lo primero que hay que hacer es convertirlo en una copropiedad en indivisión, Claro. crear una declaración de copropiedad y ahí sí un mismo dueño puede ir a vender cada uno de los apartamentos como condos en indivisión. Catalina, pero qué buen dato. Lo dejaste para el final, qué buen dato. Y ya cuando hay 3 dueños distintos, Sí. si están de acuerdo, pueden hacer una división y hay que hacer un proceso con un notario, con la ciudad, y ahí cada uno va a heredar su número de lote y entonces ese condo en indivisión que se compraron en $400,000 va más o menos, invierten unos $10,000 con un notario, Sí. lo convierten en dividido y el valor de mercado aumenta enormemente. Claro, claro. Oye, Catalina, qué buenos datos, la verdad, porque eso es otra estrategia para que la propiedad suba de valor. Claro. Sí. Catalina, muchas gracias por este episodio.